avancemos otros espacios de trabajo. Y lo que la ley de cupo laboral trans, por ejemplo, porque de hecho este comentario respondía a ese fragmento que yo compartí en TikTok, que lo había hablado acá en la radio, respondía a este video, a este fragmento, y básicamente a lo que voy es que la ley de cupo laboral trans asegura, repara que muchos de nosotros de la comunidad travesti trans podamos acceder a otros espacios y que no estemos destinados a esta esquina, que repito, todo bien con esta esquina, pero bueno, realmente es terrible cómo ciertos discursos se vuelven tan capacitistas y se torna todo tan de manual, hablando de cierta manera como si todos pudiéramos acceder o tengamos la posibilidad de acceder a cierta educación, cuando muchas personas de la comunidad siempre están básicamente desde el minuto 1 que nacen llevadas a una marginalidad terrible. Entonces me parece que es clave que entendamos que la ley de cupo laboral trans, tanto como la educación pública, vienen a permitirnos que podamos acceder a estos espacios. Entonces no nos cuarteen esta posibilidad, no piensen que todos tenemos las mismas posibilidades, porque no es así, y justamente la ley de cupo laboral trans está acá para reparar eso. Entonces me parece que estaría bueno que nos pongamos en los zapatos del otro. No se trata si algo es mejor o peor, sino garantizar el acceso, ¿sí? Garantizar el acceso y la igualdad de acceso a los espacios laborales, a los entornos laborales, porque lo que determina que una persona ocupe un puesto son las capacidades para, o sea, bueno, medio capacitista lo que estoy diciendo, pero que tenga las herramientas o que pueda las herramientas, sí, hacer lo que tiene que hacer en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que con muy poco pueden acceder incluso sin estar capacitadas para esos puestos de trabajo, y otras personas que sí están capacitadas no tienen ese lugar porque están marginadas por la sociedad? Tiene que ver con eso. Yo siempre cito esta cosa que nada que ver tiene capaz directamente, aunque sí, de lo que decía Barbie Recanati, de que está lleno de boludos con guitarras arriba de escenarios y tienen los lugares y los lugares en festivales. ¿Por qué no puede haber una boluda arriba de un escenario, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se nos dificulta tanto el acceso? Y digo, una boluda como una persona que forma parte de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, se nos cierran las puertas por nuestra mera identidad, ¿sí? Por lo que representamos. No tiene que ver con que no tengamos las herramientas para poder ocupar esos espacios, ¿sí? Se nos corre de esos lugares, y lo importante es garantizar el acceso. Como por ejemplo, digo, nosotras estamos acá por nuestro recorrido, por otras cuestiones que tienen que ver con eso, pero ¿por qué no podríamos estar acá? ¿Por qué no podríamos estar hablando acá? ¿Molesta lo que decimos? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que se juega? ¿Entendés? ¿Qué es lo que se juega con que estos espacios molesta? ¿Pero molesta por qué? Claro. Sí, yo no creo entiendo. El otro día, nada que ver esto, ¿eh? Yo tengo asociaciones rarísimas y abro pestañas. El otro día estaba mirando ¿cómo se dice? Un especial de Hannah Gadsby, que es una humorista, guionista, y ella decía que contaba muy orgullosa que se casó con una chabona que es bisexual. Ajá. Y lo que dice es como tipo, ¿te molesta que esto haya sido una elección y no vos? ¿Entendés? Como hay como una cosa también de como, unos trolos al aire y yo ¿por qué no? ¿Entendés? Si los trolos pueden. ¿Entendés? Como hay como una cosa, hay algo que genuinamente siento que molesta desde porque lo que termina pasando es que se ve en el fondo un odio. Sí. Se ve un odio, porque es como tipo, como nos ven como algo inferior, como algo que no merece, ¿sí? Sí. Y gente, perdón, ¿no? Pero ahí está Hannah Gadsby, que la amamos, recomiendo divina, mucho sus especiales de Netflix, y recomendamos ella en todos sus aspectos. Please Like Me es una serie que está buenísima, donde actúa, que está buena. Estoy para verla de vuelta, pero me di cuenta que no está en Netflix y la tengo que ver con la compu. Bueno, cerrando pestañas. Perdóname. No, es que fue reoportuna, fue reoportuna. Okay. Cerrando esa pestaña y abriendo de nuevo esta... Tic, tic, tic. La verdad es que hay que contemplar que a veces hay ciertos derechos que vienen para básicamente cubrir una necesidad. Y esta necesidad existe y es por parte de la comunidad travesti trans. Y empiecen a comprender que realmente hay gente que... Suponete que volvemos al tema de las herramientas y de la capacitación.
hay gente que no sabe que puede y que quiere y que desea hacer que puede, digamos, cumplir ciertos roles porque nunca tuvo la posibilidad de pensarlo siquiera, ¿entienden? Realmente hay gente que desde el minuto uno que comprende que no es una persona cis y que obviamente se le nota las plumas por demás, realmente hay una familia, una sociedad que la margina. Entonces, esa marginalidad a veces la lleva a tener que comprender ciertos viajes que no están muy piolas. Y esos viajes a veces no contemplan que pueden que se pueda aplicar ciertas herramientas, ciertas capacidades, cierta educación. Entonces, a veces muchas personas de la comunidad travesti trans que pueden llegar a acceder a estos espacios, normalmente también son capacitadas para cubrir tales roles. No es que llegan y es como, bueno, acá tenés un Excel, empezás a escribir cosas. No, realmente, por suerte, hay ciertos espacios que posibilitan que estas personas que están ocupando ese rol se capaciten en lo que están haciendo. Obviamente que debe haber otras personas que ya están capacitadas y que pueden hacerlo también. Pero bueno, justamente esa capacidad que tanto se apoyan ustedes para venir acá a coartar, digamos, la posibilidad que otras personas accedan. Si tienen esa capacidad, pueden llevar esa capacidad a otra parte. Justamente las personas travesti trans que no pueden acceder a ciertos espacios de trabajo, justamente se les es dificultoso por su identidad, básicamente por ser quienes son. Entonces, por eso hablamos de esta reparación, por eso hablamos de la ley de cupo laboral trans y por eso me parece necesario tener que militar, por más pesado que sea, porque yo realmente hoy cuando venía pensando en esto digo, no puede ser que yo tenga que venir a hablar de esto nuevamente. Debo tenerlas a todas quemadas con este tema, pero es una realidad y yo lo estoy viviendo en carne propia porque veo todo el tiempo esos comentarios en TikTok. Y me es difícil, incluso ayer pensaba en compartir este comentario y decía, qué difícil debe ser para algunas personas leer esto, porque ya de por sí ya les debe llegar comentarios así todos los días, y encima yo lo estoy de alguna manera reproduciendo, pero bueno, justamente es para que entiendan que estos comentarios siguen existiendo y que de hecho hay un gobierno que los avala. Entonces, nada, era ese descargo nada más. Está buenísimo. Y ya, si querés, sigamos abriendo pestañas. Sí. No sé, ¿había alguna consigna para hoy? No me acuerdo. ¿Qué no te acordás? ¿Cómo que no te acordás? No, si vos... ¿Cómo que no te acordás? No, pero ¿cómo que no te acordás si vos sos la reina de la pauta? La reina de la pauta. Sí, pero bueno, hoy teníamos lo del sorteo en realidad. Ay, no hay pauta. No... pauta hay, sí. ¿Sabés que puede ser una consigna media improvisada? Y en estos minutos que nos queda estoy viendo las redes de la UNE porque subieron una historia nuestra. ¿Ah, sí? Qué atrevidas. Sí. ¿Sabes que tuve un sueño horrible, una pesadilla que me quitó el sueño? Soñé que viajaba con mi gata, con Lola. Sí. Y me la olvidaba en el aeropuerto. Y yo recuerdo que llegaba a ese lugar nuevo con mi amiga Mico, que le mando un abrazo. Sí. Y ella como que me mostraba su pelito nuevo, tenía un pelito divino. Y justo estaba con una amiga que no conozco, suelo soñar con gente que no conozco. Y me decían, ay, qué pelo lindo que tenés. Y yo como que de repente me lo sacaba porque como que lo tenía como envuelto, no sé. Y me lo saco así, mirá. Unboxing de pelo. Unboxing de pelo. Y tenía como una melena de repente. Y yo dije, bueno, y todas me la estaban, digamos, ay, elogiando. qué pelazo. Y digo, ay, sí, jajaja, que no sé qué, que cuando viajaba me puse el sombrerito, que qué sé yo, porque estaba con mi gata, que no sé qué. Y ahí se me hace un black te baja hole. la presión, sí. Sí, y digo, y me quedo pensando y salgo corriendo, tipo, sin dar explicaciones. Y empiezo a correr, tipo, sin destino, porque yo ya estaba en ese lugar, ya había salido del aeropuerto, ya había llegado a otro lugar del planeta, a otro territorio. Y digo, Lola, ¿dónde está? Y me recuerdo que la tenía como en una cajita ella mirándome. No. Y digo, mira, y me imaginaba como olvidándomela, ni siquiera en el aeropuerto, olvidándomela, no sé, en la calle cuando estaba por tomar el remis, ponerle para ir al aeropuerto. Imaginaba esas cosas y empezaba a imaginar cómo era si alguien la encontraba, cómo iba a reaccionar, porque encima Lola es muy especial, ella no sabe socializar, entonces es como Doy fe, lo recuerdo. Da fe. Entonces me empecé a generar una angustia, pero que me desperté como a las 6 de la mañana y no pude volver a dormir. Por eso es como que quedé crashada, ni siquiera pude hacer nada de la mañana, con suerte pude hacer algo del trabajo, ni bañarme pude, de hecho. No, quedaste... quedé crashada y... Tuve pesadilla yo también. ¿Ah, sí? No sé qué pesadilla tuve porque fue como raro, me desperté confundida, pero capaz que hay algo, ¿no? Algunos movimientos ahí medio... Sí. Pero es muy feo soñar, igual yo... Tener pesadillas. Claro, pero
está bueno, yo intento anotarlo porque Está muy siempre bien. representan alguna cosa, ¿viste? Sí. Como que hay alguna inseguridad ahí con algo. A mí me ha pasado mucho de soñar que se prendía fuego la casa o qué pasaba si se me inundaba la casa, por ejemplo, con los gatos. ¿Cómo hacía para sacarlos? Porque tengo gatos medio tontos que son como modo gato de departamento, por más que vivan en casa, y entonces yo tengo red y no salen ellos, porque tengo una gata sorda, Sí. albina, qué sé yo. Entonces como que tengo que tener cierto cuidado porque o se la come un perro o la mata el sol, Una digamos. diversidad en eso- Sí, en sí, esa acá familia somos gatuna. muy diversos. Está la lesbiana, está la- Sí, total. está la sorda. No, y también hay una cosa medio de que responde al presidente. ¿Ah, sí? Sí, porque una vuelta es un chiste que Interno. Sí, no quiero reírme desde estos lugares, pero bueno, ya fue. Ya lo estoy diciendo. No, una vuelta cuando estaban en celo las gatas antes de que las castre, dos que son hermanitas, estaban culeando. Adoctrinamiento es en eso. Ah, Dos gatitas. ¿ves lo que pasa cuando nacen en seno lésbico? ¿Ves lo que pasa? Totalmente, sí, no se puede creer. No, bueno, pero... No, pero más allá de eso, he soñado muchas veces de cómo, viste, como metiéndolas en mochilas y saliendo y viendo cómo que no me daban los brazos. Sí. Y como tener que... Bueno, ahí hay como cosas para revisar. Pero bueno, si te parece, antes de seguir delirando eternamente... Sí, consigna, pará. Cuéntenos alguna pesadilla. Ah, dale. ¿Qué ¿Cuál? te parece? Sí. El día está penumbroso, está como sí, para, total. para hablar de pesadillas. Cuéntenos alguna pesadilla que hayan tenido. 221-508-2447. Cuéntenos alguna pesadilla que hayan tenido, cortita, al pie, buena, mala. Traten de que sean tan mala, porque ya tenemos experiencias de cuestiones malas que no tenemos ganas de reproducir. No, pueden... Nada de abusos ni nada de eso. Por favor. No, en serio digo, porque No, nada que nos lleve muy deep. Igual si quieren escribir, porque quieren escribir por algo, acá está abierto el teléfono. Si quieren capaz expresar- que no lo decimos al aire Claro, o si capaz quieren que expresar, lo abordamos exprésense. desde otro lugar. Pero no, obviamente nos pueden escribir por cualquier cosa. Aquí somos un equipo de contención también. También, sí. 221-508-2447 es el número, sino al chat de YouTube. No sé, pasamos no. el mensaje, pasamos el número del APE, que es nuestro psicólogo. Claro, de encima pasamos, del espacio. claro, derivamos. Derivamos. Pero bueno, nada. Ahora volvemos, vamos a tanta gente con lanzamiento, cosas.
Destapate. 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 Estás en la UNE. Destapate. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no. No quiero dengue, no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. @laUneOK. En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Odisea Cósmica. Neu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Por la UNE. De lunes a viernes. De 18 a 20. O cuando se te ocurra ponerlo. Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos. ¿Vos? Flasheala. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cero drama, cero enrosque. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Gravedad cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. Bueno, mira, estaba pelotudeando. No, para nada. Bueno, después de que vino corriendo y decidió tomar la misma posición en la que estaba antes de venir corriendo al estudio, porque está subiendo una historia de Instagram. Sí. Estoy avisando que estamos acá presentes. Por supuesto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Lo que tenemos arriba de la tele me hace daño y quiero poner hora de aventura arriba. Tengo lanzamientos, ¿sí? Tengo lanzamientos. Vamos a arrancar con el primer lanzamiento que seleccioné para la tarde de hoy. A ver si conocen esta banda por su sonoridad. Es bastante característica. Es un proyecto de Los Ángeles. Es intercultural, porque si bien tiene un integrante de estadounidense, que es Josh Conway, hay... Es el proyecto que también integra María Saragallo, que es puertorriqueña. Están en California ellos.
California. ¿Conoces esto? Me gusta mucho, es muy Same Mistake. ¿Sabes qué es? De Marías. Esta banda siento que te puede llegar a gustar mucho. Esa voz ya me gusta mucho. Sí, sacaron este tema que se llama Lejos de ti, que a mí pero además la letra es tipo... Es muy, sí. Y el procesamiento vocal que tiene es como un de Tame Elvis Presley. Impala versión femenina. ¿Puede ser? Y es más chill, digamos, pero tiene esa cosa de... Entiendo a donde te lleva, que es como lo atmosférico que tiene. Atmosférico completamente. Y los procesamientos de la voz, tipo como la voz toda... Sí, como que está, hay como cosas adelante de la voz y eso me fascina, Sí. porque es como algo bien inmersivo, ¿no? Sí, total. Pero bueno, el tipo de guitarras que tiene también es como es muy característico. O sea, de Marías vos lo escuchás y dices, es de Marías. Que tienen una versión que traje en algún momento, no sé si en este programa o en otro momento radial, de un tema de Britney Spears. Mira. Sí, está muy muy bueno. Después tenemos, viniendo para acá, igual dejemos esto de fondo por lo pronto, hay un lanzamiento de 2 artistas que son muy interesantes. Además, si bien hay una base porteña ahí, son proyectos que migran desde otros lugares del país ya hace tiempo y no tanto. Pero, a ver, ponelo. Siempre supe volar y sé que se siente estar acá queriendo partir. No me importa. Se juntó Feli Colina, ella es salteña, sí, que bueno, vive en Buenos Aires y todo, que bueno, que ya lleva un tiempo. Y Blair, a Blair la tenés, artista bahiense, 22, 23 años sí, tiene, sí. se hizo muy conocida en el último tiempo por su disco Llorando en la fiesta. Y chapan. ¿Ese es el video que estoy viendo? Ajá. Es Blair chapan en serio, qué junto bueno, a porque Feli Colina haciendo Enamorada. Ya me deprime ver gente pa' aquí fingiendo que se están besando. No. Y tiene al final del tema una cita para mí de un tema. Para Feli Colina es, perdón que te interrumpa, es la que trajo también un poco, a veces hace como no sampleos, pero trae mucho la música del territorio, el chamamé. Claro, sí, exactamente, sí. Ella con un primer material que sacó, grabó un disco en Abbey Road, en el estudio de los Beatles, digamos. O sea, tuvo como... trae como Rosalía trajo el flamenco, ella trae. Claro, agarra elementos folclore. folclóricos y elementos que tienen que ver con nuestra cultura. ¿Podemos invitarla o está muy subida para nosotros? Sí, podemos invitarla. Mira, a ver. Mira qué lindo esto. Cómo se va armando. Y hacia... De ti, tan enamorada de mí. La escuchamos sí. acá, creo. Esto, tan enamorada de ti, tan enamorada de mí, que dice al final, es como una cita a un tema que ya conocemos. Tan enamorado que la noche dura un poco más. ¿Se suena? Sí, me suena. Bueno, aparecen mucho en la cultura popular, siempre han aparecido citas y referencias a otros autores. A mí me parece súper... valioso. Súper interesante además y además es como... es un regalo que te dan, ¿no? Porque te da cierta satisfacción, como, decís, esto ya me suena de algún lado. Pero bueno, esto es lo que ha sacado Blair con Feli Colina, que es Enamorada, que ya tiene un ratito este lanzamiento. Ahora subimos un poquito, nos vamos para México. María de Miguel, pero la conocemos como Girl Ultra, sacó este temita Rimmel que sabía que te iba a gustar a vos. Me hace acordar un poco a lo que ha sacado Paco Amoroso solito. O sea, un montón de cosas, ¿no? Este proyecto yo lo conocí hace un par ya. Y es tipo... como medio punky también, muchas de las cosas que hace. A ver qué aparece en el buscador de la radio, porque estamos viendo todo, ¿eh? ¿Es la vista previa? No, se estaba viendo. Buenísimo, te estoy cuidando, Chucho de corazón. Bueno, este temita, nada,
lo último de Girl Ultra, proyecto mexicano, que me parecía que a vos te podía gustar, lo traje por eso. También porque está buenazo y está buenazo lo que hace esta joven artista mexicana, Girl Ultra, ¿sí? ¿Te hice un baile mientras vos hablabas? Sí, yo lo miraba, bueno, y después nos vamos para otro proyecto. ¿Se acuerdan de Simón Sayeg? ¿Se acuerdan de él? Sí, me suena Sayeg. Sí, bueno, te suena porque formaba parte de Perras on the Beach, que ahora tiene un nuevo proyecto que se llama Planta, que lo sacaron hace muy poquito. ¿Se llama Planta la banda? Exactamente. Wow. Y la planta. Ahora está bajo el nombre de Doppelgang, que a partir de hace 2 años, después de que sacó Metamorfosis, salió solista. Me encanta. Pero hay otro, el mendocino, ¿no? Hay otra voz que aparece. A ver. ¿Sienten esa voz detrás? Ángela María Aparicio, más conocida como Angie, que es también mendocina ella, la bancamos muchísimo, el manso indie. Ya tiene más de 4 años en la escena ella y está buenísimo lo que hace. Qué federal este lanzamiento. Obvio. Todo y nada se llama la canción que han lanzado juntos. Doppelgangs, Angie haciendo todo y nada, también recomendamos. Me gustan esos sintes. Sí, están buenazos. Están buenardos. Sí. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Yo no sé. Samplecitos. Eso es lo que se necesita. Eres espontáneo. Dime por qué te buscan. Por divertirme mucho. Es una canción que te pone como medio de... como un poquito de buen humor pareciera, ¿no? Sí, te la sube para el día, va muy bien. Y tenemos otro lanzamiento, a ver. Fue tu cumple hace un mes y te regalé. Es como yo la conozco por ser la lesbiana que aparece en TikTok, haciendo canciones y hablando de lesbianas. Es como que tiene su nicho muy específico. Estoy hablando de Claramente, que sacó este nuevo lanzamiento hace muy poquito, que se llama Mi Torta, y habla un poquito de... Es una artista que tiene eso, muy marcado como su nicho, ¿no? Habla desde este lugar. ¿Qué pasa? ¿Te tiré el cable? Sí. Perdóname, corazón. Te perdono. Claro, porque se enganchó. Y así como estamos un poquito arriba, que ella está como quejándose un poco de que está cansada del closet y de salir con chicas que la boludean un poco, ¿no? Tenemos otro tema de un artista que es Lisandro Scar, que no sé si lo tenés, es santafesino él. Tema de 1 minuto. Es muy Piti Álvarez esto. Sí. Cuando hace la canción para el Chavo del 8. ¿O no? ¿Era para el Chavo del 8? Sí, creo que sí. Es una canción como para poner en loop si estás de duelo, porque dura 1 minuto 10, creo. Claro, y el duelo no puede durar tanto porque... No, y además dura 1 minuto 10 y lo pones de vuelta. Es estrofa, estribillo y termina, pero son cortitos además. Así que 1 minuto es... este tema ya era conocido por redes sociales, él lo había subido y... Cari, mira, quedó. tengo como unas antenitas. Fue un chiste que quedó. Me encanta. No, pero un tema muy... Sí, muy lindo, pero son sí, esas no, y cosas además, que capaz nacen tan improvisadamente que no se Sí. las toma tan en serio y de repente... Entonces, hace poco se volvió medio polémico él porque dijo, síganme... ¿Ves? Mira, ya terminó el tema. Síganme para más consejos. No. Síganme en mi desintoxicación de porro. Y se volvió medio polémico en relación a eso, que un día podemos hablar. Capaz que puede venir Seba Álvarez, que siento que es nuestro representante radial de la marihuana. Del cannabis. Del cannabis, mejor dicho. Claro. Y a ver, subimos un poquito. Yeah. Sí. Yo.
Ni necesita casi presentación esta artista. Hay que tirar la línea ahí con Sara, ¿eh? Yo creo que Sara Estaría se coparía. buenísima, sí, re. Capaz que cuando haga una fechita acá, ¿no? Si tiene algo como para contar por aquí. O para un futuro lanzamiento. Totalmente. O relanzamiento, mejor Exactamente. Estamos hablando de Sara Eve, que está sonando, que sacó junto a Santa Salud, que es un proyecto de sí, es catalán, que ya también tiene bastantes años este proyecto, igual es posterior, claro, y además con Ramiro J, que están siempre. Jove se llama el tema. Recomendamos. ¿Eso es acá o no? ¿Qué pensás? Sí, es real. Tiene pinta de con Urbaniño. Y es que esa... Ay, sí, boludo, eso es sí. Estas son movilizaciones acá, además, bueno, estamos viendo el video de esto, que bueno, muestra ahí un poco como la realidad. Lo que se ve es una manifestación y los escudos de la gendarmería. Manos arriba, mujeres independientes. Dirán solas la familia y lo dirán de frente. Habláis de delincuencia para sentir diferente. Para formar parte de un movimiento independiente. Nunca dais voto a vuestra gente. Pues que eres un farsante, pijo. Búscate otra suerte. Es pijo, pero es como cheto. No me hables más que yo no quiero verte. Ay, me encantaría algún día invitar a alguien que sea de otro territorio y que nos empiece a... Por ejemplo, vi un video, perdón que me estoy yendo, abro pestaña. Sí, obvio. Lali la invitaron a porque ella está en España, creo que está... Sí, ella va y viene, sí. Está conduciendo un reality, creo, algo de talento o voz. La voz. La voz. Voz en acción, que era Pablo, boludo. Sí, voz en acción. ¿Dije voz en acción? No. Casi. Lo pensaste. Lo pensé, pero yo también lo pensé, casi lo digo. Y la habían invitado a un programa de televisión y ella, bueno, había ciertos términos de España o que ella no conocía. Claro, sí. Entonces era muy gracioso escuchar esos términos y ver qué significado tienen, ¿no? Sí. Me quiero acordar de uno que dijo, flor de... Ay, ¿cómo era la primera que decía? Flor, era algo flor de... no sé, no, chicas, no me acuerdo. No pasa nada. No, bueno, listo. A ver esto. Cerremos pestaña. Versión. La versión original es esta. Porque hace poquito lo conocemos a este rey, el David, cantante de Talking Heads, ¿no? Tenemos a David Byrne. ¿Qué pasó? Sacaron... ¿Se acuerdan que iba a salir un disco de versiones donde estaba el Mató, donde inauguró esto Paramore? Es Stop Making Sense, que es un disco en colaboración con A24, ¿sí? La productora A24. Y tenemos una reina y soberana que sacó disco hace muy poquito y estuvimos escuchando, que es Getting Red, que versionó este tema. Girlfriend is better. Buenísimo el inglés, ¿eh? Buenísima la versión, ¿eh? Banco. ¿Qué opinan allá? ¿Aprueban la versión de Getting Red de Talking Heads? Porque sigue teniendo esa identidad, ese movimiento medio juguetón de los Talking Heads. Total. Buenísimo lanzamiento. Esperamos más. ¿Eso fue todo? No, corazón. Porque ahora tenemos la parte específica. Porque salió un disquito. Que está buenazo. Mira. ¿Tenemos esta artista presente? ¿La voz? Dale. Sí. Además vi el nombre. ¿Viste el nombre? Estamos hablando de Lara 91K, que sacó Siempre Lloro, pero es 100 pre, o sea, el número 100 y un pre, Lloro con Y. Artista muy interesante, donde vemos que no solo sacó un disco en estos tiempos que celebramos que salgan discos, sino que tiene distintas colaboraciones. Una de Dano, que es un artista rapero argentino que está
migró a España, de Álvaro Díaz y de Javiera Mena. Y la única inigualable. Julieta Venegas, gente. Ay, cómo la quiero. No, amo. Mira, escuchemos un poquito. Su voz es tan especial. Sí. Me lleva a lugares muy lindos. Sí. Bueno, Lara 91K subió. No, Subió. Sí. Por lo menos en la propuesta, ¿no? Que trae día a Sí. día. Este tema que está sonando es. Ahí va. Un día. Es el que está con Julieta. Exactamente. Miren cuando entra Julieta. Subile un poquito. Dale. Mañana nada importará. Quizás quieras volverlo a intentar. Me pone de buen humor, boludo. No hay manera. Tal vez pegar tu cuerpo con el mío. Me da que es natural. Nada. Tenemos un discazo. Me gusta cómo recorrió el continente, mejor dicho, el mundo. Sí. Desde el Chile a México, España. Sí. Me gusta cuando hacen ese Total. juego cultural. Sí. Es muy interesante. Mirá. ¿Esta voz la conoces? Sí, obvio. La Javiera. Es el anteúltimo tema del disco, se llama Átame. Y mira. ¿Referente lésbico? Sí, olvídate. Perdón, boluda, pero Me vas a dejar sin cocote un día. ustedes no saben, pero yo le estoy tirando el cable como una soguita porque son mi perra. No. Nada, salió un discazo. Tenemos también el segundo tema que está con Dano, que se llama Dir Rita, como mi gatita. Me encanta ese nombre. Sí, es un... Nada, recomiendo que vayan a escuchar este disco. Y además, ¿sabes? Yo tenía una duda, pero se fue a Puerto Rico también. ¿Quién? Porque Álvaro Díaz es puertorriqueño y Peli de Terror, que es el tercer tema del disco, es con él. Y tenemos Puerto Rico, Argentina. ¿Cómo estás con eso? ¿Con qué? ¿Qué sé yo? Contame, a ver, ¿cómo te viene tratando este disco? ¿Te gusta? Mira. Me gusta. Es una hermosa apuesta, la verdad. Sí. Siento que dijo, esta vez vamos a hacer una cosita más internacional. Sí. Y no se fue tan allá, ¿viste? Porque viste que hay gente que va mucho más allá, lo cual está bien también, pero ella como que... No, claro, quiso es que... preservar ese orgullo hispanohablante. Sí, bueno... Lo cual valoro también. En su disco anterior, como antes, tiene colaboraciones de artistas de la escena argentina, zarpados. Pero sí, acá se abrió muchísimo el juego. Y está está muy marcada la identidad de Lara también, como que... Sí, no se pierde, eso no se pierde. No, para nada. Bueno, ¿les parece que nos vayamos con alguno de estos temas? ¿Qué querés? ¿El de Javiera? ¿El de Julieta? El de Julieta. ¿El de Julieta? Bueno, nos vamos escuchando lo último de Lara 91K. Siempre lloro, en este caso, el tema que es en colaboración con Julieta Venegas, Un día. Un día ya no estaremos tú y yo. Solo quedará lo que pasó. Ven, quédate solo un momento. Es un instante y se nos va. Ven, quítame el dolor del tiempo. Mañana nada importará. Quizás quieras volverlo a intentar. Tal vez pegar tu cuerpo con el mío. Me da que es natural lo tuyo. Algo como nunca nos pasó. Ven, quédate solo un
me sentí vacía. El dolor cuando acaba una vida, son otra fantasía. Si por amor casi todo vale. Llega la luz, dejo que me arrastre. Noche sola y una sola imagen. Quiero quedarme y que siempre me ames. No hay puta ansiedad, necesito que caiga una señal. Todavía no aprendo a ser feliz y ellas quieren parecerse a mí. Chicas tan frías, oh dear. Niños que van con ideas suicidas. Pregunté a Dios qué es lo que pasaría si llegaba temprano a la salida. Ven, quédate solo un momento. Es un instante y se nos va. Ven, quítame el dolor del tiempo. Mañana nada importará. Ven, quédate solo un momento. Es un instante y se nos va. Ven, quítame el dolor del tiempo. Mañana nada importará. Todo se va, nada se queda. Y todo es tan frágil, siento que me quema. Todo se va, nada se queda. Y si eres tan frágil, estemos más cerca. Tanto cantar me quedé sin nada. Le escribo al cielo por si pecas. Mi mamá es diferente ciudad. Nos vemos. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUneOK. En la provincia empezaron las clases. Sí, por quinto año consecutivo comenzaron en tiempo y forma, con nuevas y mejores escuelas para las chicas y chicos que suman 215. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida del barrio Matadero de Olavarría. Mejoramiento de las instalaciones eléctricas en viviendas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitas. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuánto tardan en degradarse los residuos? Papel y cartón, 3 meses. Plásticos, de 100 a 1000 años. Vidrios, de 1000 a 4000 años. Lo bueno es que se pueden reciclar. Cuando los separamos y entregamos a los y las cartoneras, ellos los convierten en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, podemos tener ciudades más limpias, trabajo genuino e impulso productivo en nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esto es Gravedad Cero. Con la Tini, Mauri y un montón de cosas más. Gravedad Cero. Por la UNE. Por la UNE. Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, why you think you hit? I said, I got no idea. I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle near. Said I just think you're depressed. This me, yeah, baby, and go red. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I don't ever wanna drink again. I just need a friend. I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone think I'm on the man. And it's not just my pride. It's just till these tears have dried. They try to make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Cero drama, cero enrosque. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Gravedad Cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. Para mirar la pantalla prefiero mirar el espejo. Para mirar el espejo prefiero mirarte a los ojos. Para mirarte a los ojos prefiero que sea en serio. Para hacerlo sin ganas prefiero decirte que no. Que no quiero que sea así, que quiero que sea distinto. Que quiero que sea como una marea de brea que fea. Que no quiero que sea así, que quiero que sea diferente. A veces me siento tan solo cuando estoy rodeado de gente. Y me duele, y me suele doler así. Me duele más lo que yo hice que lo que me hicieron a mí. Me duele más lo que no tengo que todo lo que ya perdí. Que fueras, si fueras, por dentro y por fuera,
a la misma manera. No quiero que seas como una marea, tendría que fea. Me amarías si te digo que no soy tan bueno, que debajo de la cáscara soy puro miedo. Me amarías si te digo que tan solo quiero que no esperes tanto de mí, no esperes tanto de mí. Que no vengo solo porque vengo con mi sombra, que no puedo ni siquiera pronunciar mi nombre, que soy mitad hombre y mitad mariposa, y que quiero que juguemos a la misma cosa. Para mirarte de cerca prefiero sacarme los lentes, para besarnos la herida prefiero que sea sin dientes, para acercarnos de vuelta prefiero que sea despacio, para hacerme que duela prefiero decirte que no. Bueno, Hola. ¿Qué pasó? ¿Estamos acá? Hola. Así, mira. Bueno, vos hablabas de los elementos de la música actual, porque estábamos hablando de Feli Colini y demás, Sí. de elementos como folclóricos o propios de nuestra cultura más... De nuestra tierra. De nuestra tierra, exactamente, como de nuestra historia más originaria, de alguna manera, llevados a nuestra cotidianidad cibernética, ¿no? Ajá. Y por eso tenemos a Joaquín Merino con nosotros. Hola, hola. Ahí está, arriba. Que Vamos. ya extendemos ciertas disculpas porque le pronunciamos mal el apellido. No, yo dije Merino, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, soy corazón. ¿Pero dijiste Joaquine? Joaquín Merino. No, dije Joaquín. A ver, bueno. Mirá. Los peores trolos Los peores somos, trolos ¿eh? somos. Un asco. Al final, claro. Inadi, cerraron el Inadi y se fue todo al carajo. Se fue todo al carajo. Se fue todo al carajo. Total, Sí, olvídate. boludo. ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que hace? Además que queer que son, pero al final son peores porque Son de ellos terror. mismos discriminan. Se discriminan solas. Se discriminan solas, totalmente somos eso. Bueno, estamos artista trebolino. Exactamente, trelewenses. Trehuelense. Ay, Trelewense. no pegamos una, boludo. No, pero ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes quién confunde, no? Trehuelina. Trebolina con... Trebolina. Claro, ¿Ves? ella confunde mucho. Y es lesbiana. Así que, ¿ves que Son de terror, no se puede confiar en Vos nada. pensás, vos tenés que ir a un medio tradicional y seguro que te No, tratan mucho mejor que acá. Hay que ir al cosquín, hay que ir al cosquín. Claro, el cosquín, ¿sabes una qué? que piensa Se que en edad respetan. cero va a ser respetada y pasa No, esto. se respetan las identidades, gente, de verdad. Por eso no hay que darle trabajo a esos hijos de Esto puta. es un espanto. No, Me se puede autodespido. creer. Cancelado. Cancelado, sí. No, bueno, ahora hablando en serio. ¿Cómo estás? Bienvenide. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy entusiasmado porque mañana ya tenemos una fecha en Capital y el sábado una fecha acá en La Plata, Sí. entonces Me encanta el nombre, además, del disco. Del disco que bueno. Fiesta Frágil, ¿sí? Fiesta Frágil. Si pueden ir a escucharlo Sí, de todas soy. las plataformas Sí, digitales, somos. estábamos escuchando recién. El tema que abre el disco, ¿puede ser? No, No, el el segundo. segundo. El segundo tema del Sí, disco. sí, Juan Pedro Dolce ha producido... Juan Pedro Dolce es el productor, un músico de Saladillo que vive acá en La Plata hace muchos años. Ajá. Y hicimos equipo juntos y logramos algo que para mí es lo mejor que hice en mi vida. Eso, 4 años de trabajo y salió este disco descontrolado. Es que es tremendo, bueno, bien lo decís, 4 años de laburo, o Sí, sea, es es un muchísimo. proceso súper largo, el de la composición, la producción y demás, hasta que llega a su mesa. Y además, en autogestión, todo es un Todo. poco más Lento. Sí, totalmente. Pero está bueno tomarse los tiempos en un momento donde todo está... Tenés que sacar todo ya, si no existís, no servís, ¿no? Sí, totalmente. Y hubo también algo de la maduración, ¿no? Como cuando te podés tomar el tiempo de probar cosas, aunque no queden, después llegás a un resultado súper sintético, ¿no? Nosotros, no sé, por momentos grabábamos una sesión de 4 horas de guitarras y terminábamos y decíamos, che, nos sirven estos 3 segundos, todo lo otro no. Claro. Y todo eso que pareciera que es plata o tiempo tirado a la basura, en Es realidad proceso. es proceso creativo y todo se guarda. Sí, nada se y tira. acá hablamos mucho en relación, ahora que estamos como discutiendo un poco por qué es importante, ¿no? Por qué somos importantes como actores culturales y como también como la cultura toda, la ciencia, digo, un montón de cuestiones. Está buenísimo pensarnos en nuestros términos y no pensarnos en los términos del mercado, ¿no? A la hora de hacer. Y eso Sí. se celebra cuando hay artistas que Es pueden muy valiente. hackear un poco esa Es muy lógica. valiente. Y sí, total, es una decisión que muchas veces y casi siempre va a contramano, ¿no? Sí, pero sí, van sí, a sí. contramano en casi todo, entonces... Sí, totalmente. Desviades por totalmente. demás. Exactamente. A contramano. Si decías, ¿no? Vas a estar presentándote mañana en Capital Federal. Mañana en Capital en la Casa del Árbol con Hermoso lugar, Luna sí. Monti de invitada.
y con Seba Bianchini, que es uno de los músicos de Árbol, de la banda. Nostalgia. Sí, 3, 2, 1, totalmente, nostalgia. 2000 de invitades. Y acá en La Plata el sábado en Guajira con Sofi Maki invitada. Y en los 2 recis con toda la banda, que somos 7 personas invitadas. Un Hermoso. de gente. ¿Quiénes son la banda? Uy, te La estoy poniendo banda- en un brete. no, Vamos no. haciendo así. Hacemos así. En la batería, Gabriel Ashworth de Perfecto. Córdoba. En la percusión, Rorro Bernier. En el bajo, Checho Fancini. En las voces, Pilar Salinas y Cami Laguna. Y en las disparando todas las pistas y en la guitarra eléctrica, Juan Pedro Dolce. Y en la guitarra y cantando, yo. Perfecto. 7 personas. 180 es un personas. montón, es un montón. Sí, Qué lindo. es re lindo. Qué lindo, qué lindo. Este sábado a las 20 horas. Sí, a las 21. A las 21 en Guajira. Y Exactamente. ¿cómo se puede acceder para tener las entradas? Pueden entrar a mi Instagram, que es Joaquín X Merino, y entran ahí, en el link de mi perfil están las entradas de los 2 recitales. Perfecto. Ahí va, me encanta. ¿Estás vos para hacer una cosita que te sale tan bien? ¿Qué viste que lo estaba haciendo? Porque justo me lo estaba enviando porque ¿En como es serio? tan ¿Qué nuevo, están haciendo? no te podemos decir todavía. Ay. Se suena misterioso. Nah. Es un ping-pong que bueno, es un ping-pong que hicimos especialmente para personas de la música. Me encanta. Bueno, Y obviamente que siempre, nada, no te vamos a incomodar con nada, no te preocupes. me Algo encanta. que Igual me hacemos encanta que me mucho. incomoden, me parece. Uy, bueno, entonces capaz que le podemos hacer una del otro ping-pong. También, porque no. Pero bueno, si querés podemos empezar. Sabés el juego de ping-pong. Es bastante jovial la cuestión, pero. Total. Yo digo Sí. ping, vos decís pong. Pom, pom, ping, Pam, pum, pam. Exacto. cuando sale todo mal. Sí, sí. Pin. Pom. Con. Joaquín Emerino. Muy bien, vamos primera pregunta. Perfecto. Colaboración soñada. Jorge Drexler. Ah, bueno, Mira, ni la la tenés pensaba. clarísima. Tema que más escuchás últimamente. El tema que más escucho últimamente. Que querés ponerlo en. El loop. Ay, que quiero ponerlo en loop. Hay una canción de Benjamín Walker, que es un cantautor chileno que lo conocí hace poco y nos hicimos amigos, que se llama Por tu vereda, que te hace llorar y estoy re para llorar este tiempo, así que Por tu vereda. Por tu vereda. A ver si ahí Emi lo engancha. A ver si Benjamín me Walker. engancha esa canción, también me buena escucharla. ¿Cuál es tu canción favorita de tu repertorio? De mi repertorio, en este momento una que es la última de este disco, que se llama Adivinanza, que es una canción muy íntima, muy chiquitita, y que es mi favorita un poco porque cuando uno elige poner una canción a lo último sabe que quizás no la escuchan, ¿no? Porque la gente... Sí, va bajando en los Y es la ánimos. canción que más se está escuchando del disco, así que fue como... Lo logramos. Sí. Y bueno, viste que a veces también apuesta fuerte a lo último. Tal Así cual. que- ¿Cómo es el nombre de la canción? Adivinanza es la que está sonando Ahí ahora. Ahí va. Y es la canción más frágil de Fiesta Frágil, digamos. Hay canciones que son más fiesta y otras que son más frágiles, esta es la más frágil, digamos. Me encanta. Algo que no tiene que faltarte en un recital. El público. La mejor respuesta hasta el momento porque no se produce el hecho artístico, sino. Claro. Las palmas. No, el público realmente. Por favor, vayan. Una canción que nadie esperaría que escuchás. Que nadie esperaría que escucho. Ay, no sé, dame un segundo. Ropa cara de Camilo. Ah, mirá. Mirá. Ropa cara de Camilo. Sí, sí, sí. ¿Camilo es el que yo pienso? Camilo de Baluna. Camilo, el del bigotito. Sí, sí, ¿A qué sí. suena? Eso mismo. Muy perreandenguia. Ah, mira. ¿Lo queremos a Camilo? ¿Lo querés a Camilo? Yo lo quiero, ¿sabes qué? Porque es un poco despreciable. Es un personaje que todos odiamos y cuando le entendés la onda como que un poco lo querés y lo odias. Y porque sabes que capaz viene de... No es su culpa. No es malo, es solo tonto, digamos, pero no sé, tiene Bueno, cosas colaboración interesantes. con Camilo se ve que... Sí, me encantaría, obvio que sí. Tiene cosas interesantes, es medio goma, es medio como cursi, pesado, como la familia hetero y la cosita. No, pero es una secta, los Montaner Sí, son una sí, secta son de terror. tremenda. Pero bueno, Pero ¿sabes? bueno, tiene un disco que yo digo, che, esto está bárbaro. Buenísimo. Digan lo que digan, está bárbaro. Sí, sí, sí. Bien. Me lo ponen y me lo rebailo. Lo que más disfrutás de tocar en vivo. Hace poquito me pasó por primera vez en mi vida que la gente se sepa los temas. Y estaba cantando y de repente la gente estaba cantando. Y fue como... Es un abrazo. Es un abrazo. Casi me pongo a llorar. Y un poco, ayer conté justo en otra nota que cuando yo era chiquito jugaba al estadio. Entonces yo cantaba y decía... Como que había gente, ¿no? Flasheaba esa. Entonces, de alguna manera sucedió con muchísimas menos personas, pero
Creo que eso es lo que más me gusta a partir de ahora, desde que sé que puede pasar, digamos, claro. ¿no? Hermoso. Lo que menos disfrutás de tocar en vivo. Lo que menos disfruto. Ahora estamos ensayando con un click, que es un enano que está en la oreja que hace. Sí. Y como estamos disparando pistas y cosas que tienen que ir muy a tempo, a veces hay que tenerlo en la oreja y es muy difícil conectar con todo lo que hay que conectar mientras tenés a alguien atrás Claro, haciendo. sí. Eso creo que es lo que menos estoy disfrutando en este momento, pero aprendiendo a convivir con eso. Sí, trabajo de la Es pista. parte del trabajo. Gajos del orificio. El orificio, me encanta. En una palabra, entonces, para dar finalizado este ping-pong, en una palabra o en una frase, ¿qué dirías a la gente que te escucha? Que no esperen tanto de mí. Que somos personitas también, ¿no? Como... Está bueno eso. Creo que me gusta sí. ese mensaje. Porque viste que hay muchas expectativas subidas a un artista, más cuando es un artista que se está haciendo conocer. Sí. Yo creo que hay que acercarnos más, digamos, como algo de que hay mucho del artista como separado del resto de las personas y para mí es más fácil si nos acercamos, como si rompemos esa asimetría gigante y se ablanda todo un poco, ¿no? Y a mí también me sirve como romperlo. Y yo creo que toda esta construcción del artista se pone un poco, se disipa cuando escuchamos a otras personas que son tan producto, ¿no? Que a veces justamente yo compro una entrada y es como compro este juguete y este juguete tiene que responder porque yo compré este juguete. Pero es la lógica de la industria, ¿eh? No sé si es una construcción desde el artista, sino desde los aparatos tal cual. De lo que se arma y de... Sí. A veces ni siquiera es lo que vamos a buscar, pero está ahí, ¿no? Como... Sí, y nace por sí solo, lamentablemente. Pero bueno, está bueno que vos que ya pongas esos límites, ¿no es cierto? Sí. Para vos y para el resto tal cual. Que pueda llegar a conocerte. Sí, me viene pasando que, bueno, a medida que el proyecto avanza, empiezo a conocer como a artistas que siempre escuché y que siempre quise conocer. Y de repente digo, mira, cuando más me gusta es cuando menos son como me imaginaba, ¿no? Como algo de, este no estaba montado a una nube, es un tipo que está ahí sentado como... Así que habrá que ver cómo son. Ok. Yo tengo una pregunta, ya habiendo finalizado el ping-pong. ¿Esa guitarra la trajiste por algo? Esa guitarra la traje para subirme arriba de ella. Bueno, ¿te querés subir? Dale, vamos. Me encanta. Epa, ¿qué pasa acá? ¿Pasó algo? No, algo de por alguna razón se cambió la forma en la que estamos escuchando, pero se escucha. Bueno, me quedo tranquila. Bárbaro. Gracias, Emi. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que cante algo, por ejemplo? Sí, por supuesto. Estamos con Joaquín Merino, que va a estar presentándose mañana en Capital Federal en la Casa del Árbol, pero va a estar este sábado aquí en la Ciudad de La Plata, en Guajira Bar, junto a Sofi Maki. Sí. ¿Con qué nos vas a deleitar? Voy a arrancar con una canción que cuando la hice pensaba que era una canción de amor y ahora un poco entiendo que habla de otras cosas. Se llama La Canción del Despertar y siento que está como un poco en sintonía con el país. Todo lo que es resignificar, ¿no? Exactamente, sí. Así que voy a arrancar con esa que no la canto nunca y creo que está bueno hacerla. Abro mi calma y adentro tu risa descalza de pena y pensaba qué lindo que existas, que exista la nube, su lluvia, su sombra, mis manos te nombran, te habitan, te llaman. Va a llegar, va a llegar. Abro mis miedos y adentro tu risa no estaba. Dolíame el pecho y pedía que no desexistas, que nunca hay la lluvia mojando mi canto, mi llanto que apenas se disimulaba.
a llegar, va a llegar. La canción del despertar va a llegar. Cierro los ojos y adentro los abro de a poco. Abrí la ventana y las cosas que pasan me abrazan. Y frente a mis ojos el viento moviendo esas cosas, las hojas, el polvo, las alas de las mariposas. Va a llegar, va a llegar. La canción del despertar va a llegar. La canción del despertar, la canción del despertar, la canción del despertar, la canción del despertar. Hermoso, qué hermosura. Gracias. Qué dulce voz tenés. Muchas gracias. Sí, se nota, digo, como todo esto que hablas, tal vez más en tu gacetilla, pero de las referencias que tenés, digo, hay... sobre todo, obviamente, en la voz, en la forma de escribir, de decir, ¿no? Y de organizar las palabras. Con Jorge Drexler, ¿no? Clara. Una referencia fuerte, digamos. Sí. De la que estoy intentando despegarme también, hace años, digamos, porque. Pero cada uno le pone su impronta, por supuesto, pero sí se nota como, digo, como. En un momento no sé qué de sexistas. De sexistas, y antes también como la organización, ¿no? Que no solemos decir qué lindo que existas. Como no, esto como decir, en vez de decir te quiero, decir quiero te, ¿no? Como algo medio dolíame, ¿no? Como algo que tal vez no forma parte tanto de nuestro cotidiano, de decirlo poéticamente, y es muy bello, muy lindo. Gracias. Digamos. Bueno. Pero bueno, estaba pensando en ping-pong, ya lo hicimos, como que se me pasó muy rápido todo. Y me da ganas de escuchar otra canción. Bueno. Te soy totalmente sincero. Te queremos explotar. Antes recordamos que estamos con Joaquín Emerino, que va a estar presentándose este sábado en Guajira Bar. Pueden conseguir las entradas pueden entrar a mi Instagram. Perfecto. Y ahí están los links de Alpogo y de Passline, a donde pueden comprar las entradas. Y cualquier cosa, si necesitan un 2x1, si no pueden pagarla, me escriben al Instagram y lo resolvemos. Me encanta. Perfecto. Que la idea es que se llene. Perfecto. Sí. ¿Tu Instagram cómo es? Joaquín X Merino. Sí. Perfecto. Ese es el Instagram. Lo pueden encontrar en nuestras redes también, que acabamos de subir un video hermoso. Sí. Acá Qué bueno. de compi cantando una canción muy linda. Así que. Bueno, si ¿vamos con otra? Sí, por supuesto. Sí, otra. Estamos aprovechando un recital. Un recital. Para mostrar la guitarra que tiene la cuerda. La guitarra tiene la cinta de frágil. Me encanta. Te voy a sacar una foto de esto, si me dejas. Por favor, sí, claro que sí. Soy el. Me parece muy lindo como el concepto de fiesta frágil, que no son cosas que parecieran ir de la mano. Sí. Sin embargo, representan mucho, siento, a una generación entera. Exactamente, sí. Yo siento que un poco el disco lo que quiere traer es esta contradicción, ¿no? Como esto que decíamos, che, ¿te gusta Camilo? ¿En serio? No sé qué. ¿Y te gusta esta otra cosa? ¿No? Como a mí me pasaba que venía escuchando música música latinoamericana, cosas folclóricas, y de repente llegó a mi vida Louta y Woz y Rosalía y Tangana, y dije, che, esto me encanta también. Y no me voy a negar a escucharlo porque... Y de repente, claro, empecé a componer músicas que ya no eran tan parecidas a lo otro y que se empezaban a tocar, y a la vez no quería estar ni de un lado ni del otro, quería estar en el medio o... No, bueno, un poco como mi identidad, ¿no? Como te iba a decir. Algo de... Yo me gusta decir que mi proyecto es de género fluido también, digamos. Sí, como que mis canciones son de género fluido. De repente tenés algo súper tranqui, algo que te saca a bailar, algo súper enojado, algo súper tierno. Y creo que la fiesta frágil es eso, como la
bien recibir esa contradicción que somos todos y entregarnos y como dejar de hinchar las bolas. Bueno, querés llorar, querés bailar, hacelo todo, como menos. Sí. Menos drama. O más drama, lo que quieras, como dale. Claro. Todo junto. Como. Justo lo que creo que venís a proponer y también desde porque vos también tenés un posicionamiento a la hora de hablar de tu identidad y bueno, justamente a no limitarte, ¿no es cierto? Sí, menos control capaz, menos control. ¿no? Claro, menos como control. tipo tratar de que las cosas se encajen cuando no. Exactamente, como y si incomoda o si genera como preguntas mejor para mí, ¿viste? Como algo de, che, pero tu música es tranqui o es power. No sé, ¿a vos qué te pasa con eso? Es una fiesta frágil. Claro, exactamente. Está bueno también, y esto ya es la última reflexión que tiro, y decime si me equivoco, esto de desenmascarar un poco esto de la fiesta frágil, ¿no? Es como fiesta frágil, me lleva como a la celebración también de las emociones. Tanto, porque viste que también una suele tornar a la tristeza o a la angustia como algo malo, cuando en realidad es una emoción y ya. Acá ya estamos metiendo en territorio psicológico. Me encanta. Pero está bueno, yo lo contemplo de esta manera, ¿no? Sí, totalmente. Solemos como pensar o sentir que el espacio de la fragilidad es un espacio de sufrimiento. De sufrimiento y de soledad también. Y como la fiesta frágil es como, che, saquémonos las armaduras, todos estemos ahí blanditos. Como si la fiesta frágil fuese un espacio seguro a donde podemos estar ahí. Celebremos el sentir, básicamente. Claro, exactamente. Qué lindo, me encanta el mensaje. Bueno, ¿vas a tocar una de las fiestas? Sí, voy a hacer la primera, que se llama Que me queman. Y la hice porque a mí me cuesta mucho decir que no, y eso me trajo muchos problemas. A ustedes también. Seguramente. Así que esta canción es como una especie de mantra para aprender a decir que no. Vamos. Hay palabras que me queman vivo, que me queman por algún motivo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Hay palabras que me queman vivo, que me queman porque no las digo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Tengo que aprender a decir que no, 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 tengo que aprender a decir que no. Hay palabras que me queman vivo, que me queman por algún motivo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Hay palabras que me queman vivo, que me queman porque no las digo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. No, se me quiebra la garganta. Tengo que aprender a decir que no, pero con eso no alcanza. No, se me quiebra la garganta. Tengo que aprender a decir que no, tengo que aprender a decir que no. De tanto jugar a hacer otra cosa, le rompí las alas a la mariposa, como una almohada puñalada que no tiene las plumas adentro sino afuera y está toda desparramada. ¿Será que por no saber decir adiós no dije nada? ¿Que te sentirás atardecer en madrugada? ¿Será que encontré la puerta de entrada y la puerta de salida era tu mirada? Y todo lo que no te dije quedó por ahí como un pájaro negro, todo lo que no dijiste se pudre en tu boca como un caramelo. ¿Qué? Todo lo que tienes, mantienes, sostienes, retienes, contienes y entretienes en tu corazón. Tengo que aprender a decir que no, 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 tengo que aprender a decir que no. Hay palabras que me queman vivo, que me queman por algún motivo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Hay palabras que me queman vivo, que me queman porque no las digo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte acercado, por las canciones. Hermoso. Y nada, gracias. Un placer realmente. enorme.
Bueno. Recordamos, Fiesta Frágil se presenta en vivo este viernes 26 en Exactamente. Capital, en la Casa del Árbol, junto a Luna Monti invitada. Y este sábado 27 en Guajira, en La Plata, con Sofi Maki invitada, con toda la banda. Nos vemos a la noche. Perfecto. Venga, Bueno, ahí gracias. estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Danza, tu espalda es todo lo que existe. Cuando en silencio se desviste, me siento como un pasajero, pisando sobre un país nuevo. Y me pregunto si alcanza, al menos para que lo notes, que ya solté todos mis botes, que ya se nos hizo de día. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo diría? Y luego de repente lanzas tu cuerpo justo sobre el mío. Me siento cual si fuese un río, y adentro todo es tan distinto. Tus ojos son un laberinto, tu boca es toda vino tinto, tu corazón una balanza que mide hasta el mínimo viento. Son tan livianos los momentos en que soltamos las palabras, y luego de repente danza mi cuerpo justo sobre el tuyo. No estoy seguro, pero intuyo que afuera todo es tan extraño. Tus ojos son tan necesarios, tu boca es un inmenso acuario. Todo esto es una adivinanza. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 1.500.000 pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 24 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no quiero de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ese paquete de galletitas? Reciclable. ¿Las latas de tomate? Reciclables. ¿Los frascos de vidrio? Reciclables. ¿Las bolsas de plástico del almacén? Reciclables. Muchos materiales del día a día son reciclables, pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria. Separa el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras. Juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Estás en la UNE. Esto es Gravedad Cero. Gravedad Cero. Voy a hacerlo a mi manera, mi corazón gritando va cruzando la frontera y la razón que aprende a los golpes en la vera. ¿Qué vamos a hacer si empieza la balacera? Y pocos son los que zafan del sálvese quien pueda. Con la lapicera sobre sangre me tatúo, licúo el statu quo, miro como un búho, por favor. Mírame bien como supuro, como expulso el dolor para quedarme lo más puro. Soy amor, subiendo por los árboles, por los mármoles, el calor que va trepando por los márgenes. Como es, vamos a ceder, que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed. Por eso viajo en busca de agua en el desierto, desde la llanura hasta la altura del cemento. Paso del ruido absoluto al sepulcro, silencio sin saber si ha visto el paraíso o transito el cementerio. Los ojos que me ven se me esconden, estará maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre en que me transformé. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. La lengua con callo, pero no me callo. Si lo que digo es mentira, que me parte un rayo. Para hablar de verdad no me hace falta ensayo. Esta vez estallo. Tengo mi cuerpo en avión, pero mi alma a caballo. Me está fallando el instinto. No salgo de este laberinto. Ya me morí, ya reviví, soy un gato maldito. Y me queda solo una vida para hacerlo distinto. Empiezan los trueques de corazón. ¿Quién lo va a cambiar por caviar y mejillón? Alhajas de cotillón, a mitades de ficción. Todo se deja la piel por un buen traje de bufón. Y yo, ¿cómo explicar lo que siento por dentro? Es como si en mi panza transportara un muerto. A mi vena la cubrió el desierto. Ahora mi sangre es arena haciendo que me pese el cuerpo. Los ojos que me ven se me esconden. Estará maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre en que me transformé. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. Dios, en verdad, creerá en mí. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenide. ¿Estás en la UNE. En la UNE. No quiero que te sientas
hemos vuelto para irnos, pero les recordamos que la budinera está sorteando 2 budines. Para acceder a estos budines tenés que escribir en el chat de la UNEOC o ¿qué hace? Mi teléfono. Feo. No, ¿qué hace? Igual nada, ¿qué hay? Nada. O sea, eso. Emma Arumi, que es mi querida amiga, Has Oil, colega, Sofi, que es colega también, FM Aire Redes, Gravedad Cero, Estefu, que es otra colega. Soy como la novia tóxica, ¿viste? Juano, ¿Con quién te escribís? Juano, querido amigo. Mandámosle una selfie a Juano, a ver. Dale, mandale acá. Ah. No, allí no. ¿Allí no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo con G? ¿Quién es G? ¿Quién es G? Givenchy. Ah. La. Esto es en vivo. Bueno, estamos sorteando 2 budines de la budinera, ¿sí? Los mejores budines de toda la ciudad de La Plata. Si querés acceder para participar, tenés que suscribirte al canal de YouTube. Suscríbete al canal y ganá. Tenés que escribir tipo quiero un budín o alguna cosa que haga referencia a eso y poner dónde te podemos contactar de redes. ¿Qué tiene ahí Fornica? Quiero que me convide. Creo que tiene chipá. Y, sí quiero. Sí, vení. Vení. Y Fran. 221-508-2447 escriben para decir, che, yo quiero el budín. Y mañana sorteamos este budín. Mañana viernes, hay una actividad que se da en el pasaje Dardo Rocha, Ajá. que no sé cuánto puedo decir, porque no es pública esta actividad ahora que lo pienso. Bueno, pero podemos decir que es vos una vas a estar ahí actividad que presente. organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y yo voy a estar ahí presente por ser una persona que hace música, digamos, y hace no como cultura. representante. Hace mucho... ¿Cómo habíamos dicho el otro día? ¿Vocero? No. Voy a ir de... con C es, pará. Concejal. Consejero. Corresponsal. Corresponsal. Voy como corresponsal. No, voy a ir como referente de la cultura de La Plata, una cosa así, pero para ir a charlar ahí, vamos a estar charlando sobre las problemáticas en torno a la música y cuestiones así. Así que, como no estoy, va a estar nuestro amigo Mag de Santo aquí al aire. El reemplazo más ideal. Sí, que yo tengo ocurrido. muchas ganas de verlo. Aparte nunca estuvimos, yo nunca estuve con un programa entero con él y siento que y además viene para quedarse. Viene para quedarse. Viene para quedarse porque se relanza la programación. Va a estar A mí me gusta mucho esta familia de Gravedad Cero que se ha formado. Tenemos, de hecho, quería proponerles acá esto ya en vivo, que vamos a hacer unas piezas para Instagram para presentar a este catálogo de gran personajes que conforman la familia de Bomboncito, de Juan. Gravedad Cero. Primero tenemos a Inés Mauri, que es conductora fija de este programa. Yo, Tini, también conductora de este hermoso programa. Agustina, Ro, productoras increíbles de este programa. Y también a nuestros... ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice cuando...? ¿Nuestro plantel? Plantel, sí, podría decirse. Tenemos a Juana, que viene todos los miércoles con la actualidad política. Ay, me gustaría plantearlo como que tenemos panelistas de vez en cuando. Claro, es que son nuestros panelistas, de hecho. Sí. Y también tenemos ahora a Mac, que va a venir con otra sección que pronto revelaremos. Y también tenemos a personas que no. ¿Por qué tienen que ser todas desviadas o desviados? También está Marita, madre de familia, que viene a hablar también mucho de política y siempre nos trae la justa. Y eso está buenísimo, es también parte de la familia Gravedad Cero, aunque ella todavía no lo reconozca, porque ella siempre dice que yo vengo acá a usurpar. En realidad no, amiga, este es tu espacio también. Y también tenemos a Lape los lunes hablando desde lugares de la mente y el análisis de la mente, sí. Es el doctor amor, aunque él todavía no lo reconozca mucho. Pero bueno, siempre es muy interesante cómo se ha... selfies con Chucho, Es muy interesante cómo se ha formado esta familia de Gravedad Cero por accidente, como toda familia seguramente. Así que bueno, dicho esto y habiendo presentado a la familia de Gravedad Cero que se viene... La mejor selfie que te van a mandar en tu vida, Chucho. A ver. Uy, ay, pensé que era un pito, boludo. Ay, no. No te puedo creer. Es mi chiste. No te puedo mostrar. No, es algo interno entre Chucho y yo. No, bueno, nos encontramos mañana. Mañana va a estar Mac de Santo,
el querido Mac de Santo. Amigo de la casa. Exactamente. Parte con de la familia. Latini. Y bueno, y yo quizás haga alguna salidita y les cuente un poco sobre lo que está pasando en la cultura platense. Nos despedimos. Nos despedimos. Esto fue Gravedad Cero. Junta tus cosas y andate. Andate. Junta tus cosas y andate. Fue lo último que oí de tu voz. De la misma boca que me